semana nos vamos a ocupar de ver la especificación de un modelo de regresión. Específicamente nos vamos a concentrar en el sesgo de especificación por adición de una variable irrelevante o por sesgo de una variable relevante. Vamos a empezar con la última, que es la omisión de una variable relevante dentro del modelo de regresión. Vamos a resumir el capítulo 13 del libro de Gujarati en este cuadrito, que nos va más o menos a reflejar cuál es la problemática a la que nos enfrentamos cuando tenemos una mala especificación del modelo de regresión. Consideremos dos opciones, que tenemos un modelo de regresión con dos variables, la variable y la variable x2. Este es un modelo verdadero. Y también tenemos otro modelo verdadero, que es la variable y, que depende de x2 y también depende de x3, con sus correspondientes parámetros betas, ¿no? Cada uno de ellos. Y aquí tenemos dos modelos estimados, un modelo estimado con un modelo lineal simple con dos variables y un modelo lineal múltiple con tres variables, ¿no? Tenemos las dos. Bueno, para mantener la simplicidad del análisis vamos a asumir solamente estas dos posibilidades. Sabemos que hay muchas más, pero no vamos a tomar en cuenta otras situaciones que podrían estar en conflicto, ¿no? Entonces tenemos un modelo verdadero si la especificación correcta es que y depende del parámetro beta 1 y el parámetro beta 2 que multiplica la variable x2 y estimamos justo ese modelo, pues tenemos una buena especificación, no tenemos absolutamente ningún problema de regresión en el ajuste. En cambio, si el modelo verdadero implica que y depende de x2 y x3 con sus correspondientes parámetros y estimamos justo ese modelo, pues también estamos en la especificación correcta, no tenemos ningún tipo de problema. El problema se da cuando cometemos un error, ¿no? Cuando el modelo verdadero tiene tres variables y estimamos uno solamente de dos, ahí tenemos un problema de sesgo por variable omitida. O si el modelo verdadero es un modelo con dos variables y estimamos uno con tres, ahí tenemos un problema de sesgo por una variable irrelevante dentro del modelo de regresión. Entonces vamos a empezar con esta presentación con el primer caso, donde tenemos que el modelo verdadero tiene tres variables, pero solamente estimamos dos de las mismas, ¿no? Entonces hemos omitido por alguna razón una variable importante dentro del modelo de regresión. En la siguiente diapositiva vamos a estudiar el otro caso, ¿no? Que es cuando agregamos una variable sin que nos hayamos dado cuenta al respecto. Resumiendo un poquito, ya les decía al principio lo que plantea Gujarati en esta situación. Cuando el modelo verdadero tiene tres variables y nosotros solamente estimamos uno con dos variables, cometemos un error y tenemos un sesgo por variable omitida. Esto va a provocar que los coeficientes sean sesgados completamente. O sea, esa es la primera y grave consecuencia, ¿no? El sesgo en los betas que vamos a estimar. Es decir, beta 1 es sombrero y beta 2 sombrero son sesgados. Sesgados significa que están o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no son un reflejo real de lo que está ocurriendo en el modelo de regresión. Y en general, los errores estándar de estos betas, de beta 1 y beta 2, son inválidos al respecto. Y si son inválidos, no importa qué tipo de prueba analicemos, no podemos confiar en la significancia o no significancia de esos estimadores. Entonces es un problema bastante serio para el modelo de regresión no tomar en cuenta que existen otras variables que deberíamos nosotros considerar en la regresión. Nuevamente provocamos un sesgo y este sesgo no se corrige y aunque tengamos una muestra grande, ¿no? Es decir, los resultados son sesgados y además son inconsistentes, ¿no? La inconsistencia tiene que ver con el tamaño de la muestra y en nuestra muestra, aunque sea grande, no va a ser consistente, sino va a terminar siendo inconsistente. Vamos a tratar de verlo eso de forma algebraica para que redondeemos la idea de dónde viene esto, ¿no? Entonces tenemos el modelo de regresión verdadero con tres variables, con tres coeficientes, la variable x2, la variable x3 y nuestro modelo estimado solamente con dos variables, ¿no? Con la variable dependiente y la variable independiente x2. La esperanza del estimador beta 2, es decir, la esperanza de este estimador, va a ser igual al parámetro beta 2, claro, pero más el parámetro beta 3 que está ausente del modelo de regresión. Y aquí tengo los valores para poder encontrar ese parámetro beta 3 a partir de la única variable que tengo es x2, ¿no? x2, la media de x2, el desvío de x2 por el desvío de x3 sobre el desvío de x2 al cuadrado, ¿no? Que eso es lo que vemos aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón omitir una variable provoca tan serios problemas
dentro de la regresión que estamos analizando. Tiene un efecto indirecto como efecto de este x3 que falta, ¿no? Este es el x3 que está faltando. Ahora, x2 funciona aparentemente como representante del x3. Este x2 de aquí va a representar el x3 que nos está faltando en el modelo de regresión. Bueno, entonces x2 en otras palabras es el proxy de x3, es el representante de x3, es el sustituto de x3. La fuerza del efecto de los proxies depende de dos factores: la fuerza del efecto que tiene x3 sobre y la capacidad que tiene x2 para poder imitar x3. En este ejemplo, fíjate que x2 y x3 tienen la misma distancia, entonces puede ser un buen sustituto x2 de x3, ¿no? Este que está con amarillo es el efecto aparente de x2 funcionando como una imitación para x3, y esta línea que tenemos acá es el efecto directo que tiene x2 manteniendo constante x3. Me explico. Entonces, un modelo de regresión con dos variables, este es el efecto que tiene x2, y el efecto que tiene x3 pues no hay. X2 está representando las dos cosas, el efecto mismo que tiene x2 sobre y, a eso nos referimos, y el efecto aparente que tiene x2 como imitación o como sustituto o como proxy de x3. Entonces, ¿qué es la distancia entre x2 y x3? Que no la tenemos en el modelo porque es una distancia teórica. Es la capacidad que tiene x2 para imitar a x3, ¿no? Para hacer el proxy de x3, que está determinado por el coeficiente de esta pendiente beta 2, que es el que estamos trabajando, ¿no? En esta situación sería el que está en amarillo. Ahora vemos, bueno, aquí sí se nota el efecto es el mismo, solamente que en esta situación tenemos un efecto doble, ¿no? Si tú sumas x2 más x3, vendría a ser estas dos cosas. Y beta 2 no va a reflejar la suma de x2 más x3, simplemente beta 2 refleja el impacto que tiene x2 sobre el modelo de regresión. A ver, aquí tenemos beta 2 y su fórmula que está planteada. Aunque sabemos que y depende de x2 y también depende de x3, estamos cometiendo un error y hacemos una regresión lineal simple, ¿no? De y en función de x2. Por lo tanto, esta fórmula es la que estamos utilizando para esto. Lo que vamos a hacer aquí es sustituir este y de acá, el y sombrero, por la fórmula que tenemos de... Pero sustituimos este y de aquí, este y grandote, por estos valores, ¿no? Beta 1, beta 2, x2, beta 3, x3 aquí, ¿no? Donde estaba y. Entonces es y, todo esto, menos y medias. Y sustituimos también por su valor medio, que es beta 1 menos beta 2, x media menos beta 3, x3 media también al respecto. Trabajamos un poquito al respecto, agrupamos términos y utilizamos factorización. Y nos quedamos con esta fórmula, ¿no? Beta 2 por su desvío al cuadrado, beta 3 por el producto de los dos desvíos, más, el desvío de x multiplicado por el término de perturbación estocástica, ¿no? El denominador sigue siendo el mismo, absolutamente no hemos hecho ningún trabajo al respecto. En esta fórmula, bueno, tenemos que ver, ya que la suma de x menos x medias es 0, al cuadrado también va a ser 0, que este valor x2 menos x media elevado al cuadrado va a multiplicarse a 1, y este es el valor que tenemos para el parámetro beta 2, y el parámetro beta 3 básicamente es todo lo que tenemos aquí, ¿no? Al respecto. Entonces, beta 2 tiene dos componentes, beta 2 tiene tres componentes, beta 2 sombrero, a eso nos referimos, ¿no? El beta 2 sombrero tiene tres componentes: el componente del parámetro beta 2, beta 3 por su respectiva multiplicación, y bueno, el componente aleatorio que tenemos en el modelo de regresión, que es donde vamos a trabajar. Vamos a buscar ahora determinar si es o no sesgado o insesgado este estimador. Aplicamos la esperanza matemática beta 2 y nos quedamos. Bueno, la esperanza matemática, como hemos visto antes, solamente se aplica a valores estocásticos, es decir, solamente lo vamos a aplicar al último término, ¿no? Bueno, ya que x es una variable, puede salir de la esperanza matemática, así que la sacamos y nos quedamos simplemente con la esperanza matemática de estos términos de aquí. Y al final, bueno, pues es la esperanza matemática de x menos la perturbación estocástica la que estamos observando. Sacamos aplicamos la esperanza matemática solamente a la perturbación estocástica, que es esta, y nos quedamos con este resultado de aquí. Y bueno, sabemos que la esperanza matemática de u es igual a 0, así que aplicamos esto. 0 por esto es 0, por esto es 0. Básicamente, entonces, nos quedamos con que la esperanza del estimador beta 2 es el parámetro beta 2 más el parámetro beta 3 multiplicado por todo esto de acá.
Esto ya no se puede simplificar, es decir, la esperanza del estimador beta 2 no es solamente el parámetro beta 2, es el parámetro beta 2 más beta 3 más un conjunto de reglas que tenemos aquí, donde tenemos la multiplicación de la variable x2 por el desvío de x3, que no tenemos idea de lo que es x3. En otras palabras, el estimador beta 2 es sesgado, ¿no? No hemos logrado demostrar que sea insesgado. Ese es un problema muy serio porque significa que los estimadores que hemos encontrado están mintiendo, no son buenos estimadores de regresión. Esa es la principal consecuencia que tenemos en este modelo de regresión. Vamos a ver un ejemplo con los archivos que se encuentran en tabla 1 en plataforma Moodle, que también es la misma base de datos que hemos usado la semana y la anterior semana cuando vimos la multicolinealidad y la heteroscedasticidad, ¿no? Entonces estamos trabajando con el logro educativo. Para mantener el análisis simple vamos a considerar solamente que S, que es los salarios, depende de ABAS y SM. SM es de los años de educación de la madre, ¿no? Y ABAS, bueno, es el puntaje obtenido en las pruebas de suficiencia académica. Hacemos una regresión en función de estas dos y descubrimos que hay una relación entre ABAS y SM que es de 0.35, ¿no? Para tratar de ver cuál es la dirección del sesgo. Listo, ya tenemos los resultados. Ahora, consideramos que por alguna razón, suponemos que, bueno, sabemos que beta 3 es positivo, ¿no? Que si el puntaje de las pruebas de aptitud académica es positivo, bueno, pues también la educación tiene que tener mucha relación con la educación que ha tenido la madre, ¿no? En ese aspecto. Bueno, de todas formas también vemos que el denominador en esta ecuación es positivo, ya que es la suma de cuadrados y hay una variación dentro de esta prueba de aptitud académica, por lo tanto sabemos que el sesgo podría ser positivo. ¿Para qué hemos hecho esto? Bueno, ahora restamos SM, sacamos SM del modelo de regresión, lo mantengo aquí. Sabemos que es positiva, pero lo he sacado del modelo. Ahora fíjate en el resultado, ¿no? El ABAF tiene un valor de 1.58, ese es el coeficiente. Haremos algo, compararemos ambas cosas. En el modelo de arriba tengo la regresión con SM y en el modelo de abajo tengo la regresión sin SM. Quiero que observemos los dos resultados. Fíjate que cuando tenemos SM, ABAS tiene un valor de 1.38. Cuando no la tenemos tiene un valor de 1.58. Hay un sesgo positivo. Es decir, cuando SM desaparece, SM es una variable significativa, pero por alguna razón la quito del modelo, ABAPS tiene un valor inflado hacia arriba en 1.58, ¿no? Y esta diferencia puede atribuirse al sesgo que tenemos en este modelo de regresión. Ahora vamos a desaparecer ABAF, que es la otra variable que también tenía un valor positivo. La regresión con SM solamente es de 0.36, que es la que tenemos aquí, y comparamos, ¿no? Cuando está con la otra variable, con la que hemos quitado, el valor es 0.19, y cuando quitamos ABAF, fíjate que SM tiene un valor de 0.35, casi se ha duplicado en función del sesgo, ¿no? Entonces, aunque beta 2 y beta 3 sean similares, bueno, tienen un problema cuando no están juntas. Aquí vamos a observar e investigar qué ocurre con el R cuadrado, porque esto nos va a ayudar un poquito cuando veamos alguna prueba para detectar la ausencia o no del problema del sesgo de especificación por omisión de una variable relevante. Fíjate que en el modelo grande, cuando tenemos las dos variables, el R cuadrado es 0.29. Cuando excluimos una de ellas, en este caso SM, R cuadrado baja a 0.26. Cuando excluimos la otra, ABAS, el R cuadrado baja completamente a 0.12, si vemos. Ahora, si yo veo aquí, en el segundo modelo, por favor, ¿implica esto que ABAS explica el 27% de lo que ocurre en S? No, pues no puede pasar eso, ¿no? Es imposible. Porque el efecto conjunto que está en la regresión número 1 es de que el R cuadrado es 0.30 en la regresión 1, es decir, que ABAS y SM de manera conjunta explican a S en un 30%. Entonces, si quitamos a una, no puede ser que la otra explique en un 27%, diciendo que SM solamente lo explica en un 3%. Si vemos el modelo de abajo, te fijas que es un 12%, entonces hay un error muy fuerte al respecto, ¿no? Entonces, el poder de explicación de la variable se infla en ausencia de otra explicación. El SM en la tercera regresión trabaja como proxy de ABAS, pero es un muy mal proxy, ¿no? Porque infla su poder explicativo cuando en realidad no lo es tanto. Entonces el R cuadrado es también sesgado, ¿no? Es afectado debido a la ausencia de la variable relevante
dentro del modelo de regresión. Otra de las fuentes de problemas que puede darse es cuando planteamos un modelo logarítmico o sin logaritmo, cuando en realidad debería haber sido otro tipo de modelo, ¿no? Tenemos un modelo Locklin donde estamos trabajando con la función el logaritmo de las ganancias por hora, que depende de S y la experiencia en este modelo de regresión, utilizando la misma base de datos. El valor de la relación entre S y la experiencia, S es la escolaridad, entonces la relación entre la escolaridad y la experiencia es de menos 0.58, que es un valor negativo en esta ocasión. Entonces, por las mismas razones, el coeficiente de X es una regresión del logaritmo de los salarios sobre la experiencia, también debería estar sesgado hacia abajo si ignoramos una de las variables. Hacemos lo propio aquí, planteamos aquí arriba está el modelo original con sus dos valores. Fíjate qué ocurre cuando ignoramos la experiencia en el segundo modelo y fíjate qué ocurre cuando ignoramos la escolaridad en el tercer modelo. Entonces, el efecto que tiene la escolaridad dice que es 0.6, cuando en el modelo grande era de 0.9, es decir, 6% versus 9%. Entonces, este del 9% se ve mucho más interesante. El efecto que tiene la experiencia cuando está conjuntamente con la escolaridad es el 4%. Cuando está sola tiene un valor negativo incluso, ¿no? En esta tercera regresión. Ese es un efecto del sesgo de especificación que estamos trabajando, ¿no? La experiencia tiene un efecto negativo muy pequeño en las ganancias, pero muy pequeño, pero no debería ser negativo. Esa es la lógica y eso es algo absurdo cuando se encuentra negativo. Ahora, si vemos un gráfico de los ingresos y la experiencia sin tomar en cuenta la escolaridad, no vamos a encontrar ningún tipo de relación. Vemos los R cuadrados de las tres. Bueno, pues el R cuadrado del modelo grande, el modelo con la escolaridad y la experiencia, es de 0.14. El R cuadrado en el modelo que toma en cuenta los ingresos en función de la escolaridad de 0.11 y el R cuadrado cuando solamente tomamos en cuenta la experiencia 0.02. Ahora fíjate que si sumas los dos R cuadrados podría darte 0.1390. Aquí se da la casualidad de que realmente la experiencia tiene muy bajo poder explicativo de los salarios, al menos en este conjunto de datos que estamos analizando, ¿no? Bueno, la segunda regresión tiene un sesgo muy alto también en su coeficiente y es mucho más evidente el sesgo en la tercera regresión, ¿no? Cuando tratamos de ver cuál es el efecto individual de esta variable sobre la otra. Entonces, para concluir, omitir una variable relevante en el modelo va a provocar estimadores sesgados y va a provocar que nuestro R cuadrado sea qué sé yo, mentiroso, ¿no? No es un R cuadrado real. Que nos va a explicar realmente cuál es el efecto que tiene la variable sobre la variable dependiente que estamos analizando. Entonces nos toca tratar de identificar y solucionar esta problemática que estamos planteando. Bueno, vamos a continuar haciendo eso en los siguientes videos. Muchas gracias.